Olivia Rojo, a sus 31 años, cargaba un peso invisible sobre sus hombros. En Seattle, donde vivía, era silenciosamente, y a veces no tan silenciosamente, considerada la decepción de la familia. Esta etiqueta no era algo que se dijera abiertamente en todas las cenas dominicales, pero estaba allí, permeando el aire una incomodidad persistente. La razón era clara. Había abandonado la facultad de medicina en segundo año. Para la familia, especialmente para su padre, que soñaba con verla con bata blanca, era como si un futuro brillante se hubiera tirado por la ventana. Olivia se había entregado a los estudios, pero la presión, las largas horas de estudio y la constante exigencia de perfección la habían llevado a un agotamiento total. Era como si la llama interior se hubiera apagado, dejándola sin energía para continuar. Abandonar la facultad no fue una decisión fácil, fue una rendición necesaria para su propia salud mental. Esta elección, sin embargo, tuvo un precio alto. Su padre, antes orgulloso y lleno de planes para su hija médica, se había distanciado. No fue una pelea explosiva, sino un alejamiento gradual, un silencio pesado que hablaba más alto que cualquier discusión. Para él, parecía que Olivia había renunciado a un camino de oro, un camino que garantizaría respeto y estabilidad. La madre de Olivia, a su vez, intentaba suavizar la situación, pero sin éxito. Decía a todos, con una sonrisa forzada y un brillo de tristeza en los ojos, que Olivia estaba simplemente tomando un tiempo, una pausa, para reevaluar, para respirar. Pero en el fondo, Olivia sabía que era un intento desesperado de disimular el fracaso de su hija. Esa frase, aunque dicha con cariño, sonaba como un recordatorio constante de que no había cumplido las expectativas. La presión por ser alguien que no era, o que ya no podía ser, era sofocante. Olivia se veía atrapada entre la expectativa de una carrera prestigiosa y la realidad de su propio agotamiento. No quería decepcionar, pero simplemente no podía continuar en el camino que le habían trazado. Esta decisión, que debería haber sido un alivio, se transformó en una carga de culpa e incomprensión familiar. El título de decepción era un eco constante en su mente, un recordatorio de cuánto se había desviado del guión que su familia esperaba que siguiera. Sentía que, por mucho que lo intentara, no podía encajar en la imagen que tenían de ella, y eso generaba una brecha, un vacío que llenaba con la sensación de no ser lo suficientemente buena. Era el comienzo de una historia que la veía como un punto fuera de la curva, una excepción a las reglas del éxito familiar. Mientras Olivia lidiaba con el peso de ser la decepción, la estrella de la familia brillaba intensamente en su hermano menor, Rin. Rin era todo lo que se esperaba de un hijo ejemplar. Había seguido el guión a la perfección, graduándose en administración con honores y luego consiguiendo un empleo envidiable en una corporación respetada. Las noticias sobre los ascensos de Rin, sus proyectos exitosos y su creciente salario circulaban en las comidas familiares como trofeos. Él era el orgullo, la prueba de que el camino dorado de la familia aún era posible y daba frutos. Para Olivia, Rin era un espejo incómodo. No es que lo envidiara, ni mucho menos, pero su brillo realzaba su propia sombra. Las comparaciones, aunque no dichas abiertamente, eran constantes. Rin es tan enfocado, oía ella, y la frase no terminaba, pero la implicación era clara. A diferencia de ti, Olivia, él era el hijo ideal, el modelo a seguir, el tipo de persona que no se desviaba de los planes. Esta dinámica familiar creaba una barrera sutil entre los hermanos. Rin, quizás sin percibir la profundidad del malestar de Olivia, continuaba su trayectoria ascendente, validando lo que los padres siempre habían predicado. Él era la confirmación de que el éxito venía de la persistencia en el camino tradicional, un camino que Olivia había abandonado. El éxito de Rin, por lo tanto, no era solo suyo, era también una validación de las expectativas familiares y, consecuentemente, un recordatorio sutil del fracaso de Olivia al no seguirlas. Olivia veía a Rin como la personificación del camino correcto, mientras ella se sentía perdida en un desvío sin mapa. Con cada logro de Rin sentía aumentar la presión, la necesidad de justificarse, de demostrar que su vida también tenía valor, incluso fuera de los parámetros familiares. El contraste era doloroso. Mientras uno ascendía en la escala corporativa, la otra buscaba un nuevo suelo para empezar de nuevo, sin el mismo reconocimiento o apoyo que su hermano disfrutaba.
La familia celebraba a Rin abiertamente, y eso solo hacía que Olivia sintiera que su propia jornada, aunque diferente, era menos digna de celebración. Era un periodo de autocuestionamiento y búsqueda de un nuevo propósito, lejos de los focos y de las comparaciones constantes. Cansada del peso de las expectativas y del brillo deslumbrante de Rin, Olivia comenzó a buscar su propio camino, lejos de los focos y de la presión familiar. Necesitaba algo que la hiciera sentir útil, algo que llenara el vacío dejado por la Facultad de Medicina. La respuesta llegó de un lugar inesperado y muy cerca de casa. Todo comenzó de forma sencilla. En su barrio había muchos ancianos que, a pesar de estar llenos de vida e historias, se sentían un tanto perdidos en el avance tecnológico. Correos electrónicos, videollamadas con los nietos, pagos online, todo parecía un rompecabezas. Olivia, que siempre tuvo una facilidad natural con la tecnología y una paciencia infinita, notó esta dificultad. Vio allí una necesidad, una oportunidad de ayudar de una forma que nadie más estaba haciendo. Así, de una manera casi informal, Olivia comenzó a dar clases. Al principio, eran clases particulares, una a una, en casa de sus propios alumnos. Sentada en la mesa de la cocina de doña Clara, Olivia enseñaba a enviar un correo electrónico a su hija, que vivía lejos. Con el señor Juan, desentrañaba los misterios de la banca online, mostrando cómo pagar cuentas sin necesidad de salir de casa. Eran lecciones básicas, sí, pero para ellos significaban un mundo de posibilidades. Estos encuentros no eran solo sobre clics y contraseñas, eran sobre conexión. Olivia se dio cuenta de que lo que ofrecía no era solo conocimiento técnico, sino también un puente para que estas personas se mantuvieran conectadas con el mundo, con sus seres queridos. Veía el brillo en sus ojos cuando lograban hacer una videollamada con un nieto que vivía en otro país o cuando podían leer las noticias online que antes parecían inaccesibles. El boca a boca comenzó a extenderse por el barrio. Olivia enseña muy bien, tiene una calma que uno entiende, decían los vecinos. Pronto, la demanda creció. Una clase particular se convirtió en 2, luego en 3, hasta que Olivia se vio con una agenda llena. Estaba encontrando un propósito, algo que la hacía sentirse bien consigo misma, lejos de las comparaciones y de las expectativas no cumplidas. Este trabajo modesto, casi invisible para su familia, era para Olivia un pequeño refugio. Allí, ella no era la decepción, era la Olivia que ayuda con el ordenador, la Olivia que hace que nos sintamos menos tontos. Era un nuevo papel, construido por ella misma, ladrillo a ladrillo, sobre la base de la paciencia, de la empatía y de una pasión genuina por ayudar. Era el embrión de algo mucho mayor, un paso pequeño pero significativo, en un viaje que ni siquiera imaginaba a dónde la llevaría. Lejos de los títulos universitarios y de las grandes oficinas, Olivia estaba plantando las semillas de su propio éxito, en un terreno totalmente nuevo. Lo que comenzó como clases informales de tecnología para personas mayores, rápidamente superó las expectativas de Olivia. Esas sesiones individuales en las mesas de cocina pronto se transformaron en algo mucho mayor. La demanda creció tanto que ya no podía atender a todos individualmente. Fue entonces cuando la idea de expandirse comenzó a burbujear en su mente. Olivia se dio cuenta de que la necesidad era generalizada. No solo la señora Clara o el señor Juan necesitaban ayuda, era toda una generación que estaba siendo dejada atrás por la revolución digital. Las videollamadas con la familia, el acceso a la información online, la seguridad en Internet, todo esto se convertía en un abismo para muchos, y ella tenía la llave para construir puentes sobre ese abismo. Las clases particulares evolucionaron a cursos grupales en la sala comunitaria del barrio. En lugar de una persona, Olivia enseñaba a 5 o 10 a la vez. La interacción entre los propios alumnos era un extra. Se ayudaban, compartían dudas e incluso creaban un sentido de comunidad. El siguiente paso lógico fueron los webinars, charlas online que permitían llegar a aún más personas, sin las barreras geográficas. Olivia aprendió a manejar las plataformas de transmisión, a crear presentaciones claras y a responder a cientos de preguntas en tiempo real. Pero la visión de Olivia iba más allá de clases puntuales. Quería crear un recurso permanente, un lugar donde las personas mayores pudieran aprender a su propio ritmo, en cualquier momento. Así nació Elderbright. El nombre, una combinación de elder, anciano, en inglés, y brite, brillante, reflejaba la intención.
iluminar el camino digital para esta generación. Elderbright no era solo un sitio web con videos. Era una plataforma online pensada desde cero para ser intuitiva y amigable para quienes no tenían familiaridad con la tecnología. Su objetivo era claro: ayudar a personas mayores de 60 años a mantenerse conectadas en un mundo digital que a menudo las dejaba atrás. Olivia diseñó los módulos de enseñanza con cariño y atención a los detalles. Había cursos sobre cómo usar el correo electrónico para comunicarse con la familia, clases prácticas sobre videoconferencias para ver a los nietos, guías paso a paso para banca online y pagos, y crucialmente, lecciones sobre seguridad digital para evitar estafas y fraudes. Todo se explicaba en un lenguaje sencillo, con videos cortos y ejercicios prácticos. Sabía que la paciencia era fundamental, y el diseño de la plataforma lo reflejaba, con fuentes grandes, botones claros y navegación sencilla. Elderbright no se trataba solo de aprender a hacer clic, se trataba de empoderar. Se trataba de dar voz a una generación que a menudo se sentía aislada e invisible en el mundo moderno. Olivia estaba construyendo más que un sitio web. Estaba construyendo una herramienta de inclusión social, un puente para que muchos pudieran redescubrir su autonomía y reconectarse con el mundo que les rodea. Esa era su nueva pasión, su propia forma de dejar huella, lejos de la sombra de la medicina y las expectativas familiares. A pesar del impresionante crecimiento y el impacto real que Elderbright estaba causando, el éxito de Olivia permanecía, en gran parte, silencioso para su familia. En los 3 años siguientes al lanzamiento de la plataforma, Elderbright despegó de una manera que Olivia jamás imaginaría. Ya no era solo una profesora de informática para personas mayores. Su plataforma se había convertido en un recurso vital para miles de personas. Los números eran impresionantes, más de 80,000 usuarios activos en todo el país. Eso no era solo una métrica, eran 80. Cero historias de abuelos que volvieron a conversar con sus nietos por videollamada, de jubilados que aprendieron a hacer sus compras online con seguridad, de personas que se sentían menos solas porque podían conectarse con grupos de interés. Elderbright no era solo tecnología, era conexión humana. El reconocimiento profesional también comenzó a llegar. Se establecieron pequeñas alianzas estatales, expandiendo el alcance de la plataforma. Artículos en blogs especializados en tecnología asistiva e inclusión digital comenzaron a citar el trabajo de Elderbright como un ejemplo de innovación social. Olivia, sin darse cuenta, se estaba convirtiendo en una referencia en un nicho que ella misma había, en gran parte, creado. Sin embargo, en casa, en el seno de la familia Rojo, nada de eso parecía importar. En los almuerzos dominicales, las conversaciones aún giraban en torno a la carrera de Rin, sus éxitos corporativos y cómo estaba en el camino correcto. Si el tema por casualidad recaía sobre Olivia, siempre era con la misma connotación de pena o leve frustración. Ella seguía siendo la hija que había abandonado el camino dorado. Para ellos, Elderbright no era un emprendimiento exitoso, era solo ese hobby de Olivia con las computadoras. No había dimensión del impacto, del alcance nacional, de las vidas que estaban siendo transformadas. La familia estaba tan fijada en la imagen de la médica que no fue, que simplemente no conseguía ver a la brillante emprendedora social en la que se había convertido. Era como si el éxito de Olivia no cupiera en las cajas que habían construido para ella. No había un diploma formal de medicina para colgar en la pared, ni un cargo en una gran corporación para impresionar a los amigos. Lo que ella hacía era diferente, y por ser diferente, era desvalorizado o simplemente ignorado. Olivia, a pesar de construir algo grandioso y significativo, aún sentía el peso de no ser suficiente para su propia familia. Ese reconocimiento silencioso, proveniente de miles de usuarios anónimos, contrastaba dolorosamente con la falta de reconocimiento de las personas que más le importaban. Era un éxito que resonaba alto en el mundo, pero que ecoaba en un susurro casi inaudible dentro de su casa. A pesar del impresionante crecimiento y del impacto real que Elderbright estaba causando, el éxito de Olivia permanecía, en gran parte, silencioso para su familia. En los 3 años siguientes al lanzamiento de la plataforma, Elderbright despegó de una forma que Olivia jamás imaginaría. Ya no era solo una profesora de informática para personas mayores. Su plataforma se convirtió en un recurso vital
para miles de personas. Los números eran impresionantes. Más de 80.000 usuarios activos en todo el país. Eso no era solo una métrica. Eran 80.000 historias de abuelos que volvieron a conversar con sus nietos por videollamada, de jubilados que aprendieron a hacer sus compras online con seguridad, de personas que se sentían menos solas porque podían conectarse con grupos de interés. Elderbright no era solo tecnología, era conexión humana. El reconocimiento profesional también comenzó a llegar. Se establecieron pequeñas alianzas estatales, expandiendo el alcance de la plataforma. Artículos en blogs especializados en tecnología asistiva e inclusión digital comenzaron a citar el trabajo de Elderbright como un ejemplo de innovación social. Olivia, sin darse cuenta, se estaba convirtiendo en una referencia en un nicho que ella misma había, en gran parte, creado. Sin embargo, en casa, en el seno de la familia Rojo, nada de eso parecía importar. En los almuerzos dominicales, las conversaciones aún giraban en torno a la carrera de Rin, sus éxitos corporativos y cómo estaba en el camino correcto. Si el tema por casualidad recaía sobre Olivia, siempre era con la misma connotación de pena o una leve frustración. Ella seguía siendo la hija que había abandonado el camino dorado. Para ellos, Elderbright no era un emprendimiento exitoso. Era solo ese hobby de Olivia con las computadoras. No había la dimensión del impacto, del alcance nacional, de las vidas que estaban siendo transformadas. La familia estaba tan fijada en la imagen de la médica que no fue, que simplemente no conseguía ver la emprendedora social brillante que ella se había convertido. Era como si el éxito de Olivia no cupiera en las cajas que habían construido para ella. No había un diploma formal de medicina para colgar en la pared, ni un cargo en una gran corporación para impresionar a los amigos. Lo que ella hacía era diferente, y por ser diferente, era desvalorizado o simplemente ignorado. Olivia, a pesar de construir algo grandioso y significativo, aún sentía el peso de no ser suficiente para su propia familia. Ese reconocimiento silencioso, proveniente de miles de usuarios anónimos, contrastaba dolorosamente con la falta de reconocimiento de las personas que más le importaban. Era un éxito que resonaba alto en el mundo, pero que ecoaba en un susurro casi inaudible dentro de su casa. La vida de Olivia seguía su curso, con Elderbright prosperando silenciosamente, mientras el reconocimiento familiar parecía un espejismo lejano. Sin embargo, el universo tiene sus propios planes para alinear las cosas. El giro que Olivia menos esperaba estaba a punto de suceder, y vendría de una fuente totalmente inusual. Amanda, la novia de su hermano, Rin. Todo comenzó cuando Olivia recibió un testimonio en vídeo. No era algo inusual. Elderbright tenía el hábito de recopilar esos testimonios de sus usuarios para mostrar el impacto de la plataforma. Pero este vídeo en particular sería diferente. Al darle al play, Olivia vio el rostro sonriente de Amanda, la misma Amanda que ella había conocido en los almuerzos dominicales de la familia, siempre educada y un tanto ajena a lo que Olivia realmente hacía. Amanda comenzó el vídeo explicando cómo Elderbright había sido un parteaguas para su abuela, Margarita, especialmente después de la pérdida del abuelo de Amanda. El luto había sido devastador y la abuela, una señora vibrante, se había encerrado en sí misma, sintiéndose aislada y desconectada del mundo. El ordenador e Internet, que antes eran un misterio, se habían convertido en una barrera infranqueable para ella comunicarse con la familia y con el mundo exterior. Fue entonces que Amanda, buscando algo para ayudar a su abuela, encontró Elderbright. Ella inscribió a Margarita en la plataforma, y lo que siguió fue una transformación. La abuela de Amanda, Margaret, que antes apenas sabía encender el ordenador, comenzó a usar el correo electrónico para intercambiar mensajes con la familia y hacer videollamadas, viendo los rostros de hijos y nietos que vivían lejos. Elderbright no solo le enseñó habilidades digitales, le devolvió la alegría de conectar, la sensación de pertenencia. Mientras veía el vídeo, Olivia sintió una oleada de emoción. Margaret, con una sonrisa genuina y los ojos llorosos, apareció en el vídeo junto a Amanda y mirando directamente a la cámara, dijo algo que conmovió profundamente a Olivia. «Gracias, Olivia, me ayudaste a sentirme humana de nuevo». El impacto de esas palabras fue inmenso. Margaret no tenía ni idea de que Olivia Red, la fundadora de Elderbright, era la decepción familiar de Amanda. Para Margaret,
Olivia era la persona detrás de la herramienta que la había rescatado del aislamiento, que le había dado una nueva perspectiva de vida. Ese reconocimiento de una completa desconocida, de alguien cuya vida había sido genuinamente tocada por su trabajo, valía más que cualquier elogio familiar forzado. Para Olivia, fue un momento de validación. Era la prueba viviente del propósito de su trabajo, un testimonio poderoso que, sin que ella lo supiera, sería la clave para desbloquear la comprensión de su propia familia. La ironía era palpable. La prometida de su hermano, la misma persona que frecuentemente elogiaba a Rin por su enfoque, en contraste con el espíritu libre de Olivia, sería la mensajera involuntaria de su verdadero éxito. Era la pieza que faltaba para que la familia Red finalmente viera la grandeza de lo que Olivia estaba construyendo. La verdad estaba a punto de salir a la luz, no de boca de Olivia, sino a través de la voz de la gratitud. La tan esperada cena de compromiso de Rin y Amanda finalmente llegó. La casa de los padres de Olivia estaba llena, con la familia reunida y el murmullo de conversaciones animadas llenando el ambiente. Olivia estaba allí, como siempre, un poco al margen de las celebraciones más efusivas, acostumbrada a su discreto papel. Conversaba educadamente, sonriendo y saludando, pero sentía la vieja y conocida tensión en el aire, la expectativa tácita de que debería tener un algo más que presentar. En un momento dado de la noche, Amanda, radiante junto a Rin, se acercó a Olivia. Con la naturalidad de quien hace una pregunta casual en una reunión familiar, Amanda preguntó: «Entonces, Olivia, ¿qué has estado haciendo últimamente? Cuéntame sobre tu trabajo». La pregunta para Olivia era familiar. Generalmente, daría una respuesta vaga, algo sobre ayudar a personas con tecnología, intentando desviar el tema para evitar la mirada de pena o la falta de interés que seguiría. Pero, esta vez, algo era diferente. Olivia sintió un impulso. Tal vez fuera el vídeo de Amanda y Margaret resonando en su mente, o tal vez solo una nueva valentía para hablar abiertamente sobre lo que había construido. Ella comenzó a explicar sobre Elderbright, sobre cómo la plataforma ayudaba a personas mayores a conectarse con el mundo digital, a aprender correo electrónico, videollamadas y a sentirse menos aisladas. Habló con una pasión contenida, explicando la misión y el impacto de forma concisa. Mientras Olivia hablaba, Amanda la escuchaba con una expresión que iba cambiando de curiosidad a sorpresa y finalmente a una conmoción innegable. Los ojos de Amanda se abrieron como platos y un reconocimiento atónito brilló en ellos. Ella comenzó a unir las piezas. Elderbright, el nombre le sonaba tan familiar. La misión era exactamente lo que había buscado para su abuela. De repente, Amanda exclamó, casi sin aliento: Tú eres la fundadora de Elderbright». La pregunta, cargada de incredulidad y admiración genuina, detuvo la conversación en la pequeña mesa. Rin y los padres de Olivia, que hasta entonces apenas prestaban atención, miraron a Amanda y luego a Olivia, confundidos. Amanda entonces, sin esperar respuesta, se volvió hacia la mesa y con una emoción contagiosa comenzó a revelar a todos lo que acababa de descubrir. «Gente, no van a creerlo. Olivia, ella es la fundadora de Elderbright, la plataforma que les conté, que ayudó tanto a la abuela Margaret». La voz de Amanda era lo suficientemente alta como para llamar la atención de otros invitados. Ella continuó, enumerando los logros de Elderbright con un entusiasmo que Olivia nunca había visto en su propia familia. «Salió en la NPR y en Forbes. Está cambiando vidas. La abuela no se sentiría tan bien ahora si no fuera por Elderbright». El murmullo en la mesa disminuyó, sustituido por un silencio atónito. Los padres de Olivia, especialmente, tenían los ojos fijos en ella, una mezcla de confusión y una nueva curiosidad que jamás habían demostrado. Rin parecía sorprendido, quizás incluso un poco avergonzado por no saber nada. La verdad, antes un secreto guardado por Olivia y sus 80,000 usuarios, fue finalmente revelada de forma estrepitosa. No por ella misma, sino por alguien externo que vio el verdadero valor de su trabajo. Aquella cena de compromiso, que debería haber sido sobre Rin y Amanda, se había convertido inesperadamente en el escenario para el reconocimiento de Olivia. El silencio que siguió a la explosión de Amanda en la cena de compromiso fue palpable, un silencio cargado de sorpresa, y para la familia de Olivia, quizás hasta de una dosis de vergüenza. La verdad sobre Elderbright
Antes un susurro en el mundo digital, ahora resonaba alto en el comedor. Aquel momento fue el catalizador que finalmente comenzó a cambiar la percepción familiar sobre Olivia. El primero en reaccionar fue Rin. Su rostro, generalmente tan sereno y confiado, mostraba una mezcla de shock y algo que parecía ser genuina culpa. Miró a Olivia, luego a Amanda, y una disculpa silenciosa pareció pasar por sus ojos. Olivia, comenzó, su voz un poco más baja de lo normal. Yo, lo siento mucho. Nunca le pregunté realmente qué estabas haciendo. Debí haberlo hecho. La disculpa de Rin no era solo por no haber preguntado, era por haber subestimado, por haberse enfocado solo en su propio camino y no haber visto el brillo en el de su hermana. Era la primera grieta en la imagen del hermano perfecto y una señal de que comenzaba a ver a Olivia bajo una nueva luz. Los padres de Olivia fueron los más afectados. La madre, que siempre se aferraba a la narrativa de que Olivia solo estaba tomando un tiempo, tuvo su versión de los hechos completamente sacudida. La mención de NPR y Forbes por Amanda no eran términos que pudieran ser fácilmente descartados como un hobby. Esas eran referencias a un éxito real, en el mundo real. Ella miraba a Olivia con una nueva intensidad, casi como si la estuviera viendo por primera vez. La rigidez en su postura comenzó a suavizarse y parecía estar, de alguna manera, recalibrando su narrativa sobre Olivia. La hija rebelde o perdida estaba siendo redefinida en tiempo real como una emprendedora exitosa. El padre de Olivia, siempre más reservado en sus expresiones, tenía una mirada de profundo cuestionamiento. La decepción que cargaba parecía estar siendo desafiada por una mezcla de sorpresa y, quién sabe, un brote de orgullo que aún no conseguía procesar. Lo que veía no era el médico que esperaba, sino algo igualmente o incluso más impresionante. Aquella cena no fue solo una revelación para la familia, fue un espejo. Fueron confrontados con su propia miopía, con la forma en que sus expectativas preconcebidas les impidieron ver el talento y el impacto de su hija. La vergüenza por no haber apoyado o siquiera comprendido lo que Olivia estaba construyendo era palpable. Para Olivia, ver ese cambio, aunque sutil, fue un alivio inmenso. No era una cuestión de «te lo dije», sino de finalmente ser vista, ser comprendida. Las paredes de incomprensión que la rodeaban en su propia casa comenzaban a desmoronarse. La semilla del reconocimiento, plantada por una extraña, comenzaba a florecer en el corazón de su familia, prometiendo un futuro donde quizás ya no fuera la decepción, sino simplemente Olivia, la mujer que, a su manera, estaba realmente cambiando vidas. La revelación en la cena de compromiso abrió una grieta en el muro de incomprensión familiar, y la primera señal concreta de que las cosas estaban cambiando vino de la madre de Olivia. 2 días después de aquella cena memorable, Olivia recibió una carta. No era un correo electrónico rápido o un mensaje de texto, era una carta escrita a mano, algo que su madre rara vez hacía, y eso ya indicaba la seriedad de lo que vendría. Al abrir el sobre, Olivia sintió un nudo en la garganta. Las palabras de su madre no eran las que estaba acostumbrada a leer, llenas de consejos velados o comentarios sobre lo que podría haber sido. En vez de eso, la carta era una disculpa sincera y dolorosa. «Mi querida Olivia», comenzaba la carta, la caligrafía un poco temblorosa. «No sé cómo empezar a decirte cuánto lo siento. Lo siento por nunca haberte preguntado realmente sobre lo que estabas construyendo. Lo siento por haberme concentrado tanto en lo que dejaste atrás en la Facultad de Medicina, en vez de ver lo que estabas creando de nuevo». La madre de Olivia admitía que estaba cegada por sus propias expectativas y por el miedo a que su hija no tuviera un futuro seguro o reconocido a los ojos de la sociedad. Escribió sobre cómo el éxito de Rin, aunque motivo de orgullo, había sin querer proyectado una sombra sobre los esfuerzos de Olivia, haciendo que la familia se concentrara solo en una definición limitada del éxito. Pero lo que más conmovió a Olivia fue la profunda reflexión de su madre sobre la valentía. «Me di cuenta, a través de lo que Amanda nos contó y a través del testimonio de aquella señora, de la verdadera fuerza que tienes», continuaba la carta. «Tuviste el coraje de seguir fallando, de intentar cosas nuevas incluso cuando tu padre y yo no lo entendíamos. Y, al hacerlo, no solo te encontraste a ti misma, sino que enseñaste a otras personas a encontrar sus voces de nuevo en el mundo digital». Esa frase, «seguir fallando», resonó en Olivia.
Era la aceptación de que su camino no era lineal, que había tropiezos, pero que la resiliencia para seguir adelante era una fuerza, no una debilidad. Y el reconocimiento de que estaba ayudando a otros a encontrar sus voces era el mayor elogio que podía recibir. Era el reconocimiento del impacto humano de su trabajo, no solo de los números o de los artículos de revista. La carta terminaba con una promesa, la promesa de escuchar más, de ver más y de apoyar a Olivia en su propia jornada, independientemente de lo que los demás pudieran pensar. Era una disculpa no solo por las palabras no dichas, sino por las acciones y omisiones que la hicieron sentir invisible y subestimada. Para Olivia, aquella carta representaba más que un simple «lo siento». Era el comienzo de la curación de una vieja herida, un paso fundamental para la reconciliación y el entendimiento mutuo dentro de su propia familia. Parte 10. El triunfo y la conexión duradera. La boda de Rin fue un día hermoso, lleno de alegría y celebración. Para Olivia, sin embargo, guardaba un significado aún más profundo que la unión de su hermano con Amanda. Era un hito, el clímax de un viaje de autodescubrimiento y, finalmente, de reconocimiento familiar. En el ambiente festivo, Olivia observaba a su madre. Lejos de la rigidez y la preocupación del pasado, la madre de Olivia irradiaba una nueva ligereza. Y entonces, en un momento que Olivia jamás olvidaría, su madre la tomó gentilmente del brazo, llevándola hasta un grupo de amigos de la familia. Con una amplia sonrisa y un brillo de orgullo en los ojos que Olivia rara vez había visto, la presentó. «Esta es mi hija Olivia. Ella dirige una organización nacional sin fines de lucro». Las palabras resonaron en el aire. Nacional, sin fines de lucro. Eran términos que cargaban peso y respeto, y Olivia percibió que su madre los pronunciaba con una autenticidad que trascendía la simple formalidad. Ya no había necesidad de justificar el abandono de la universidad ni de suavizar su trayectoria. Había así una aceptación plena y un orgullo genuino. Más tarde, en un momento de quietud, su madre se acercó de nuevo. Con la voz quebrada por la emoción, le dijo a Olivia: «Yo solía pensar que estabas perdida, Olivia, por seguir un camino tan diferente, por no encajar en lo que yo esperaba. Pero ahora veo, no estabas perdida, solo estabas más adelante». Esa frase conmovió a Olivia profundamente. Más adelante, no un desvío, sino una vanguardia, no un fracaso, sino una innovación. Su madre no solo la aceptaba, la veía como una pionera, alguien que se atrevió a abrir un camino nuevo y al hacerlo, abrió puertas para muchos otros. La historia culminó con un gesto de Olivia que selló esa nueva era de comprensión y conexión. Días después de la boda, preparó un paquete especial para Rin y Amanda. Dentro, no había un regalo tradicional, sino algo mucho más significativo, una versión personalizada de Elderbright. Había adaptado la plataforma específicamente para la residencia donde la abuela de Amanda, Margarita, había pasado sus últimos años antes de fallecer en paz. Era un regalo que trascendía lo material. Era un símbolo de gratitud a Amanda por haber sin querer revelado la verdad sobre Elderbright y, más importante, era un reconocimiento de la profunda conexión que había nacido entre la familia de Olivia y el impacto de su trabajo. Aquel gesto final, un lazo entre el pasado y el futuro, mostraba que, aunque los caminos hubieran sido tortuosos, la comprensión y el amor familiar habían finalmente encontrado su rumbo, celebrando a la mujer notable que Olivia Red se había convertido.